Es un placer tener esta oportunidad de compartir un encuentro virtual regional con tantas personas queridas de Argentina y de la región. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este webinario que organizamos desde Redas en el marco de las actividades que vamos a hacer por nuestro 10º aniversario. Redas es una red de profesionales y trabajadores que desde el ámbito de la salud, del derecho y el trabajo comunitario promovemos el acceso al aborto legal en Argentina desde hace muchos años y que trabajamos en colaboración con muchos actores institucionales distintos en Argentina y en la región. Por eso organizamos esta reunión junto con CLACAI, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Ahora nos va a dar unas palabras Susana Chávez, su secretaria técnica, y lo hacemos en el convencimiento de que es sumamente importante reflexionar cómo llegamos hasta acá, qué conjunto de situaciones, de personas, de estrategias, de oportunidades nos llevaron hasta la posibilidad de reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Es importante reflexionar sobre cómo llegamos hasta acá y cómo esa experiencia puede contribuir a la región, pero sobre todo trabajar para seguir donde estamos, para defender lo que se conquistó, para fortalecer esas conquistas y esas alianzas que son también las que nos van a seguir ayudando a defender la ley en su vigencia y en su implementación, en Argentina y en la región, con los marcos normativos que tenemos y que estamos construyendo. Quiero agradecer muy especialmente a International Women's Health Coalition, una institución donante que nos ha acompañado y ha confiado en Redas desde hace muchos años, a través de IWHC, agradecer también a muchos donantes y personas, instituciones que acompañan el trabajo de Redas y de instituciones como Redas que contribuyen, creemos, esperamos, estamos seguras, mejorar la democracia, a mejorar la vigencia de los derechos humanos en Argentina y en toda la región. Le dejo entonces la palabra ahora a Susana Chávez. Susana Chávez es peruana, nos acompaña desde Perú, es obstetra, es maestra en salud pública, fundadora de PROMSEX, que es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Perú, y secretaria ejecutiva de CLACAI, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, un espacio regional de cooperación que nos reúne desde hace más de 15 años y donde aprendemos, compartimos, nos fortalecemos y nos apoyamos. Gracias, Susana, por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, Natalia, y a través tuyo el honor de permitirme, de hecho, acompañar a Redas en este evento, un compromiso en el cual nos sentimos parte de. Quiero agradecer a Ela, a Ceres, por este esfuerzo que ha significado la construcción de Redas y que efectivamente se constituye un referente ya no tan solo para Argentina, sino también para la región, y creo que eso es muy importante. De hecho, acompañar el proceso de Argentina, la despenalización total del aborto, no tan solo es un hito histórico para nosotras como región, sino la manera como se ha llegado a esta decisión. Y yo creo que eso abre efectivamente un desafío muy grande, y aunque muchos países, como el mío, en que nos encontramos en una situación tan crítica en este momento y de decisiones tan difíciles, sabemos que los caminos pueden ser distintos, pero lo que sí nos ha demostrado y nos ha generado la experiencia de Argentina son lecciones aprendidas. Y lecciones que de verdad ya lo estamos usando desde hace algún buen tiempo con el tema de los argumentos, con el tema de las secciones de abogacía. Esto ha dado un aprendizaje sumamente importante a nosotras, que estamos probablemente todavía a muchos kilómetros por recorrer. Probablemente no lleguemos a ver avances tan sustantivos y claros, producto de nuestras propias democracias débiles, pero sí nos da una luz en el cual seguramente nos vamos a ir sumando. Entonces, creo que es la experiencia de Argentina
es una experiencia que nos ha marcado. Y en ese sentido es un honor para Clacay, creo, abrir este espacio, pero también seguir abriendo muchos más espacios de lecciones aprendidas, y en ese esfuerzo trabajamos juntas y vamos a continuar. Muchísimas gracias también a las diputadas que nos acompañan, porque creo que en voz propia de ellas va a ser sumamente importante también para transmitir y para generar este espacio de reflexión, pero también de que ojalá que nuestras compañeras diputadas y congresistas de los distintos países también se inspiren en su fuerza y en su capacidad. Muchas gracias. Gracias, Susana. Le damos la palabra entonces ahora a Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES, integrante del grupo coordinador de REDAS, compañera, amiga de muchos de ustedes y protagonista de esta gran marea verde construida a lo largo de las décadas en Argentina y en la región. Silvina, tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nati, por tus palabras. No quiero perder la oportunidad de agradecer la oportunidad de presentar nuestra visión sobre el proceso de legalización del aborto en la Argentina, de hacerlo de la mano de Clacay, por un lado, y hacerlo de la mano de dos diputadas que han tenido un rol muy importante en ese proceso. Es para nosotras un entorno muy agradable, muy apreciado, y lo quiero agradecer en nombre de todas y todos quienes conformamos nuestra red. Por sobre esto, como decía Natalia, el hecho de poder contar esta historia en el cumpleaños, el 10º de REDAS, es un sueño cumplido que yo personalmente no lo imaginaba cuando nos animamos a construir Clacay, así que no deja de ser un mayor regocijo todavía. Yo, como el título del libro de Stephen Hawking, que se llama El universo en una cáscara de nuez, pero muy probablemente con mucho menos talento que Stephen Hawking, voy a tratar de contar una historia muy frondosa, muy compleja, muy rica, en tan solo 20 minutos. Así que espero lograrlo de la mejor manera posible. Vamos a recorrer estos temas en la presentación, alguito sobre qué dice la nueva ley, cómo llegamos al debate en el Congreso, los dos escenarios que forman parte de la viabilidad de la aprobación de una ley de legalización, como fue la llegada en el 2018 al Congreso por primera vez al plenario del Congreso de una ley de estas características, la llegada en el 2020, alguna breve consideraciones sobre qué fue lo que se debatió en el Congreso argentino, y por último queremos compartir con ustedes nuestra apreciación de cuáles son las claves, o cuáles entendemos que han sido las claves para lograr la legalización. Acá ustedes seguramente saben, en diciembre del año pasado el Congreso argentino aprobó la Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Atención Posaborto. Esta ley muy dedicada con claridad a establecer algunos principios y regulaciones, lo que nos dice es que reemplaza el sistema de causales, del viejo sistema de causales del Código Penal de 1921, por un sistema mixto que reconoce, por un lado, el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional, y también reconoce el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo por causales, en las mismas causales que estaban estipuladas en el Código Penal argentino de inicios del siglo pasado. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. La ley también establece condiciones y obligaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia, es muy clara en eso, y también establece condiciones y reaseguros para el ejercicio del consentimiento informado de dos subpoblaciones que requieren de un abordaje específico, como lo son las niñas y adolescentes por un lado, y las personas con discapacidad por el otro.
Dicho esto, ¿cómo se llega al debate? ¿Cómo se llega a abrir las puertas del Congreso para tratar una ley de estas características? Y obviamente, por lo menos nosotras creemos que el proceso de legalización arrancó mucho antes. Y aquí hay algunas coordenadas de ese proceso en donde hay actores políticos y rasgos distintivos de ese proceso que merecen ser destacados. Por un lado, la lucha histórica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres con dos, diría, hitos institucionales, organizativos de enorme envergadura. En primer lugar, la creación en el 2005 de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que realizó 8 presentaciones del proyecto de ley en el Congreso desde el año 2007, y mucho más recientemente, en el 2015, el movimiento Ni Una Menos, como movimiento social, popular e intergeneracional contra los femicidios, que irrumpe en la escena política y mediática en el año 2015, también con la bandera del aborto. También los protocolos nacionales como herramientas de política sanitaria hicieron lo suyo en este proceso. Primero porque fueron marcando en sus diferentes versiones, fíjense que ahí tenemos 4 versiones distintas, diferentes de protocolo en distintos años. Cada versión ampliaba la frontera del acceso al aborto en la Argentina dentro, obviamente, de los parámetros, llamémosle así, que tenía el marco normativo vigente en ese momento. Así fue como pasamos de abortos no punibles a atención integral de las personas con derecho a la ILE, a la interrupción legal del embarazo. Fuimos incluso cambiando discursivamente la forma en que teníamos de denominar a estos protocolos, y creemos que estos protocolos, obviamente, además de ampliar el acceso al aborto, también tuvieron un efecto político, simbólico y de regulación del acceso que contribuyó en este proceso. Sin duda, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, allí aclaró los alcances de la causal violación, instruyó a los gobiernos nacional y provinciales acerca de estándares de calidad. También fue un hito importantísimo, como un punto de inflexión por la fuerza legal y simbólica que tuvo ese fallo en ese momento de este proceso. Y otras consideraciones de la historia, el uso, creemos nosotras, inteligente de la causal salud, incluida en el Código Penal como una estrategia también para ampliar el acceso, y que fue un proceso que ahí fue paralelo, el nacional al regional, y Clacay fue un gran impulsor de la causal salud en América Latina, y allí muchos países pudimos abrevar en esta estrategia, insisto, inteligente, de usar con la mayor potencialidad posible las causales que teníamos en el Código Penal. Es justo también reconocer el impacto que tuvieron las pioneras en las líneas de asistencia telefónica, como las lesbianas y feministas en la Argentina, y posteriormente, más contemporáneamente, las redes de apoyo de mujeres hacia mujeres, como las socorristas, que también contribuyeron a esa despenalización social del aborto de la cual tanto hablamos, y que tanto ha favorecido sin duda a las mujeres, pero también a la construcción de una agenda pública orientada, basada en las perspectivas de las mujeres. La producción de evidencia también, a nuestro entender, fue muy importante. La Argentina fue muy prolífica en la producción de información, de argumentos, de conocimiento, de la mano de la academia, para abonar al debate público y luego al debate en el Parlamento. La construcción de redes de profesionales como REDAS y también como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, 2 actores también y actrices de esta escena que pusieron el compromiso de conciencia de los profesionales de la salud para garantizar el acceso al aborto. El rol de una masa crítica de periodistas con formación de género y compromiso con la causa contribuyó, y por último, también la ampliación de los actores involucrados, ¿no? El involucramiento cada vez mayor de los partidos políticos, de las organizaciones de derechos humanos, de los líderes de opinión, crearon esa trama de sentidos compartidos en la agenda política de la Argentina que creemos que nos llevó al buen puerto en el que arribamos. En el escenario del 2018-2020, entonces,
confluyeron, por un lado, las agendas de aborto y de violencia contra las mujeres como nunca habían confluido en la Argentina, y se potenciaron recíprocamente muchísimo. Las marchas y concentraciones masivas en la calle dieron una calidad, una calidez y una fuerza a la interpelación a las dos cámaras, que fue, ustedes saben que en la Argentina tiene una tradición de acción callejera, de movilización callejera, pero el movimiento de mujeres copó las calles y dio muestras de la fuerza que tenía en número, en persistencia y en presencia. También expresiones culturales innovadoras que tuvieron un alto impacto emocional y político de la mano frecuentemente de las generaciones más jóvenes, el amplio apoyo de aliados internacionales que estuvieron ahí al pie del cañón, siempre presentes, siempre haciendo saber que había un mundo por fuera de las fronteras de la Argentina que estaba presente en ese proceso y dispuesto a apoyar, y las tan conmocionantes vigilias nocturnas hasta que se conocieron los resultados de la votación, con esa actitud y esa presencia silenciosa y también ruidosa de las mujeres y las adolescentes, y algunos también compañeros varones y de otras identidades de género que estuvieron allí también haciendo notar al Congreso argentino que esta era una demanda ciudadana. Aquí hay algunas imágenes solo para compartir con ustedes. Las imágenes a veces hablan mucho mejor que las palabras. Esta es una de las fotos de las marchas masivas y sostenidas en el tiempo que tuvimos. Acá es una de las muestras de las expresiones culturales innovadoras de las que les hablábamos frente a las escalinatas del Congreso de la Nación. El apoyo de los aliados internacionales que se expresaron en sin número de manifestaciones en ciudades capitales de países de todo el mundo. Y si uno tuviera, para cerrar esta parte, que concluir de cuáles fueron los elementos clave de la apertura del proceso en el Congreso, nosotras creemos que fueron básicamente dos elementos. Por un lado, el hecho de que el aborto se convirtió en un tema transversal a las identidades político-partidarias, y en segundo lugar, el aborto se convirtió en una causa con rédito político. Pasamos de una situación y de un régimen, diríamos, de silenciamiento y de incomodidad de la dirigencia política para hablar del aborto, a un régimen y a un escenario en la cual no hablar del aborto era y tenía un costo político alto. Y ese fue un punto de inflexión que en buena medida explica, a nuestro entender, cómo llegamos y por qué llegamos a abrir las puertas del Congreso para la legalización. La llegada del Congreso en el 2018, bueno, ahí hubo, a nuestro entender, un hecho inesperado, que fue la decisión del presidente Mauricio Macri de habilitar el debate legislativo, el primer presidente que habilita el debate legislativo en el Congreso, con las salvedades propias, digamos, de su posición personal, pero hubo una habilitación al Congreso, y aquí hay una bitácora muy sintética de qué fue lo que pasó en el 2018, la apertura de las sesiones en el Congreso, como con las palabras del presidente en ese momento, el presidente de la Nación, la presentación nuevamente del proyecto de ley por parte de la campaña, el 8 de marzo con una marcha de mujeres descomunal, el 10 de abril el inicio de las audiencias públicas, que fue también un hito para la democracia argentina. No estamos tan seguras que hubiera habido alguna vez una ley que hubiera tenido tantas audiencias públicas, 3 meses de audiencias públicas en Cámara de Diputados, 1 mes de audiencia pública en el Senado de la Nación y 738 expositores con argumentos y evidencias, obviamente a favor y en contra de la legalización, y allí están las dos fechas, la primera felices y la segunda tristes, porque no logramos la aprobación en ese momento. Y aquí también, nuevamente, algunas imágenes para acompañarnos, digamos, en este relato, la presentación del proyecto de ley por parte de la campaña, nuevamente el 8M en el 2018, con una presencia en la Plaza de los Dos Congresos que fue realmente conmovedora, las audiencias públicas con las y los expertos, y las votaciones, la votación en diputados, y un grito colectivo que se había gestado durante muchos años, y la tristeza en las calles por el rechazo del Senado de nuestra ley.
La llegada al Congreso en el 2020 parece que tiene sentido, a nuestro entender, preguntarse qué se mantuvo y qué cambió entre el 2018 y el 2020. Y se mantuvieron varias cosas, se mantuvo el activismo de la Marea Verde, el apoyo de legisladores y legisladoras de prácticamente todos los partidos políticos, las alianzas entre legisladoras de distintos partidos, las conocidas sororas que tanto esfuerzo hicieron, y aquí tenemos dos representantes de ese grupo extraordinario de diputadas y de senadoras de la Nación que se pusieron al hombro esto con una inteligencia realmente admirable, el apoyo internacional que siguió allí, las periodistas también con mucha fuerza, con muchos argumentos, con una vuelta de tuerca de los argumentos respecto de los que habíamos planteado en el 2018, y la presencia en las audiencias, en el debate de funcionarios de la gestión anterior y de la gestión actual en el Congreso para dar testimonio a favor de la legalización del aborto. ¿Qué cambió en el 2020? Obviamente cambió que ya teníamos una experiencia en el 2018. Tuvimos elecciones en el 2019 y hubo un recambio en las cámaras. Y los nuevos legisladores y legisladoras vinieron con la impronta de un debate que ya se había generado. No venían tan ingenuos ni tan desprovistos de posicionamientos personales con relación a este tema. Hubo un compromiso muy activo del Poder Ejecutivo Nacional, que también es muy importante resaltar, y hubo también un trabajo subterráneo de funcionarias y legisladoras de los partidos políticos y un rol de la secretaria legal y técnica del Poder Ejecutivo Nacional que también es necesario reconocer porque fue muy importante en la articulación de las alianzas y del empuje del Poder Ejecutivo con relación a la aprobación de la ley. También cambió la estrategia discursiva, se concentró en que el aborto es un tema de salud pública y que es una deuda de la democracia. O sea, esos fueron los ejes argumentales, a nuestro entender, del debate en el 2020. La deuda de la democracia tenía mucho que ver con los enormes avances que la Argentina ya había hecho en materia de reconocimiento de derechos, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y he aquí cómo el aborto nos va a quedar por fuera de esa marea también de reconocimiento de derechos que era claramente discriminatoria contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y ese fue un argumento particularmente sonoro a nuestro entender. También hubo cambios en el proyecto para lograr la aprobación, como mayor regulación, más clara regulación de la objeción de conciencia, un acuerdo informal en el Senado cuando la ley estaba en diputados, no hubo tanto un salto al vacío, entre comillas, entre la aprobación de diputados y el pasaje al Senado, sino hubo ahí unas muy inteligentes articulaciones para que el pasaje al Senado tuviera, digamos, la mayor viabilidad de aprobación posible. Una estrategia del gobierno nacional que fue la presentación del plan de los 1000 días, que fue otro proyecto de ley presentado conjuntamente para complementar la política de acceso al aborto con una política pública de apoyo a la maternidad como una manera, bueno, no solo de apoyar la maternidad, que de por sí es importante, sino también de neutralizar algunos argumentos vinculados a que cómo no se apoyaba también a las mujeres que decidían llevar adelante un embarazo. Y por último, también lo que cambió a nuestro entender fue un activismo fuerte en las redes. Recordemos que el 2020 estábamos en plena pandemia, lo cual hace todo infinitamente en un punto más, llamémosle heroico, si me permiten, el calificativo, pero menos interpelación a legisladores y legisladoras en las redes sociales, como sí lo había habido en el 2018. Acá hay algunas imágenes. Acá siempre, digamos, la creatividad, digamos, popular y con la frase Alberto, tenés un atraso, porque se demoraba la presentación del proyecto durante el 2020 y finalmente el presidente decidió presentarla y discutirla en el Congreso, así que esta es una nota de color también de esa historia. La media sanción del aborto legal en la Cámara de Diputados, también un abrazo enorme entre todas las diputadas y diputados, y
la aprobación en el Senado, que fue lo que hizo la gran diferencia en el 2020, y esa imagen tan bonita en la cúpula del Congreso de la Nación con el pañuelo verde simbolizando la conquista que habíamos logrado las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina. ¿Qué se debatió? Hubo básicamente 4 grandes ejes. Básicamente lo que nos importa señalar es que hubo argumentos jurídicos vinculados a la democracia, como hablábamos antes, y a cosas que ya sabíamos, como que las normas restrictivas aumentan los abortos inseguros, que la legalización disminuye la mortalidad materna, y que fundamentalmente las mujeres abortan independientemente de la ley. También hubo argumentos médicos científicos de diferente tipo, datos y estadísticas que se manejaron, y ahí en el 2020 apareció, y me importa resaltarlo porque creo que esto es muy importante para América Latina también, apareció con mucha más fuerza el tema del impacto de los abusos sexuales y la maternidad forzada, especialmente en niñas y adolescentes. En el 2020 eso ocupó mucho de la escena y fue un argumento extremadamente, llamémosle positivo y ganador, para lograr la legalización del aborto, y también hubo argumentos de carácter social y cultural, vinculado a historias personales, vinculado a la relación entre el aborto inseguro y la desigualdad social, entre otras consideraciones. Y solo también una nota de color que siempre nos resultó muy simpática. Esto fue una foto que circuló en medio del debate con relación al argumento respecto de la diferencia entre persona y vida, ¿no? Y se me corrió, pero bueno, ya lo vieron, ¿no? Esto es un pollito, esto no es un pollito. El aporte de Redas al debate, nosotras intentamos colaborar, como todas las organizaciones lo hicieron, y para eso elaboramos varios documentos, organizamos un evento con expertos internacionales, muchos de los cuales forman parte de CLACAI, y seguramente ustedes los conocen: Rafael Esquiabón, Leonel Brioso, Dan Grossman, Ana Cristina González Vélez, amigos y colegas latinoamericanos que vinieron a poner el hombro. Obviamente hicimos campañas con información y apoyo en las redes, etc. Y también elaboramos una serie de videos, síntesis de los debates, como una manera de informar a la ciudadanía y también de dejar testimonio histórico de lo que en la Argentina había sucedido, y está ese banco de videos para las compañeras y compañeros de América Latina que los quieran consultar en algún momento. ¿Cuáles fueron las claves? Obviamente, como creo que haber tratado de transmitir, esto fue un proceso acumulativo de políticas de acceso, de políticas sanitarias de acceso al aborto, de incidencia, de pedagogía y movilización social, y a eso se le suma el debate del 2018, que también fue un aprendizaje colectivo enorme para todas y todos nosotros. Y en el 2020, ¿qué confluyeron? Confluyó la alianza entre mujeres políticas, que es uno de los secretos, a nuestro entender, del proceso de legalización, la incidencia del movimiento feminista y de la sociedad civil en su conjunto, con una presencia activa, firme, perseverante, una estrategia discursiva como las que le comentábamos hace un rato, focalizada en la democracia y en los aspectos vinculados a la salud pública, la producción sistemática y difusión de información e investigaciones, y la intención política, que hay que volverlo a resaltar, y el apoyo y el impulso del Poder Ejecutivo Nacional para la aprobación de esta ley. Esto, a nuestro entender, son las claves con las cuales se puede comprender la legalización del aborto en la Argentina. El debate sustantivo fue sobre la agencia moral de las mujeres para tomar decisiones. Ese era el trasfondo de todo el debate, por más de que lo quisiéramos meter en clave de salud pública o en clave de democracia. Lo que se estaba discutiendo era nuestra agencia moral para tomar decisiones sobre nuestras vidas, y nuevamente recuperar la paciencia y la perseverancia del movimiento feminista y de la campaña nacional y de las actores y actrices, muchas y muchos, que contribuyeron a este proceso que llevó no menos de 15 años, y tomamos como hito el 2005 con la creación de la campaña nacional. Así que aquí llevamos esta historia, y aquí llegamos. El aborto legal es ley, el aborto voluntario es ley en la Argentina. Muchas gracias.
Gracias, Silvina. Siempre es emocionante ver el camino recorrido y todo lo que fue haciendo posible, que lo que fue el sueño y la misión y el trabajo de tantas por tantos años se volviera realidad. Nos acompañan ahora dos diputadas, dos de las diputadas que fueron centrales en el 2018 y volvieron a ser centrales en el 2020, y mucho nos dice que siguen siendo centrales para muchos de nuestros de nuestras luchas, de nuestras conquistas y del trabajo pendiente. Silvia Lospenato y Mónica Macha, a ambas agradecimiento enorme por acompañarnos. Silvia Lospenato es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, secretaria parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio, vicepresidenta primera de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados. Silvia, nos gustaría mucho escucharte. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas. La verdad es que es un placer, también un honor participar de esta reunión. Miraba con atención la presentación que hizo Silvina, a la que es difícil agregarle algo que no sea más bien de la anécdota personal de cómo se hicieron estas cosas, porque efectivamente recorrió no solamente el proceso histórico, de antes de llegar al Congreso, en las dos instancias en que se trató, sino sobre todo los distintos argumentos y estrategias que llevamos adelante para conseguir la sanción de la ley. Y una de las cosas que veía en una de las filminas es la cantidad de informes de REDAS que estuvieron durante muchos meses, años, sobre mi escritorio en el Congreso, y que informaron mucho del debate, ¿no? Más allá del acompañamiento, lo mismo con ELA, con CEDES, con todas las organizaciones, pero especialmente con estas organizaciones con las que trabajábamos intercambiando argumentos y en muchos casos teniendo que formarnos nosotras nuevamente, o por primera vez, para poder contestar algunas de las principales objeciones al proyecto que venían de muchos lados. Si tuviera que resumir las claves para apoyar a todos los proyectos que tenemos que impulsar en el resto de nuestra región, en América Latina y en el resto del mundo, pero especialmente porque es la más retrasada en nuestra región, diría que fue clave en la Argentina, sin duda, la construcción en el tiempo del movimiento de mujeres con uno de sus ejes en la legalización del aborto. Pero fue más clave todavía que esto lograra masivizarse, o sea, volverse realmente una demanda masiva y una demanda visible, que no quedara solamente como una demanda y un reclamo de los grupos más comprometidos del feminismo, sino que fuera una demanda de muchísima gente que tal vez recién se estaba vinculando por primera vez con el feminismo a través de reclamar este derecho. Y en esto creo que lo simbólico jugó un rol muy importante. El pañuelo verde, que lo vieron ustedes en casi todas las fotografías, fue un símbolo identitario que trascendió los grupos de expertos en la materia y los grupos, y los grupos feministas que tenían una convicción más de tipo ideológica en relación a esta lucha, y alcanzó a un montón de personas, sobre todo de mujeres jóvenes, ¿no? Y se convirtió en un símbolo de identidad, detrás del cual estaba la demanda por la legalización del aborto, pero también una forma de reconocerse parte de un colectivo que reivindicaba para sí, digamos, la igualdad de participación política. Y esto lo quiero resaltar porque me parece particularmente relevante en nuestra América Latina efervescente. Tenemos una región que está actualmente atravesada por muchos procesos de movilización social, muchos de los cuales están impulsados por los jóvenes, y creo que ahí tenemos una oportunidad para que un símbolo de identidad también se vincule con esta lucha, ¿no? Así que
a la adopción, que sé que en muchos países de América Latina inclusive han ido cambiando los colores para que todos vayan yendo al pañuelo verde, pero aún con los pañuelos de otros colores y con otras formas. Creo que es uno de los ejes, lograr la marea verde, y la marea verde es de abajo hacia arriba, ¿no? Es sacar el tema de la discusión más chica de las élites feministas y convertirlo en un tema del debate de las casas. Y en esto hay una segunda herramienta que tuvo mucho que ver con esa transformación de un tema de élite a un tema de masas, que fueron los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes de opinión, especialmente las periodistas feministas, pero también las actrices y otros personajes muy reconocidos socialmente del mundo de la cultura, hombres y mujeres, que quisieron contribuir con masificar esta demanda, ¿no? Y fueron muy, muy importantes a la hora de traducir lo que a veces nosotros en los ámbitos políticos, técnicos o científicos nos costaba que se convirtieran en el sentido común, porque esto era una demanda que había que acompañar, y lo hicieron, a veces uno decía, con algún defecto técnico en lo que se pedía, y tal vez usaban una palabra que en el derecho, bueno, no era así como estaba incluido en nuestro Código Penal, pero no importaba, lo traducían en algo que era que las chicas, que las jóvenes veían en sus redes sociales, veían en Instagram, en Twitter, o que veían en una novela que seguían. Digo, la discusión del aborto en la Argentina se metió hasta en las novelas y las series, donde cada tanto aparecía un personaje con el pañuelo atado a su mano, o hacía una mención a este tema, y esto fue muy importante para conseguir transformar esto en una demanda masiva, que es, creo, el segundo elemento y recomendación que me parece aporta a todo lo que ya dijo, digo, ¿no? Arranquen por lo que dijo Silvina, que ahí está todo, ese PowerPoint hay que mirarlo y estudiarlo porque tiene un montón de claves, pero como para complementar estas cosas. Una vez que el debate estuvo en el Congreso, yo digo, por supuesto que no hubiera sido posible avanzar con la ley de aborto en la Argentina si no hubiéramos tenido ya en los 90 la ley de cupo, y si no hubiéramos avanzado con la ley de paridad que logramos sancionar. También las sororas, que éramos menos conocidas en ese momento, trabajamos todas juntas para la ley de paridad. La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión es muy relevante, en el Congreso especialmente, porque en todos los casos se trata de pasar una ley, pero también, como vimos en la segunda vuelta nuestra, que fue el año pasado, en la Secretaría Legal y Técnica, un ámbito importantísimo al momento de la elaboración de las leyes entre Ejecutivo y Legislativo. Ahí lo destacaba, y yo lo quiero volver a destacar, porque efectivamente tener una persona comprometida, feminista y muy impulsora de esta norma jugó un rol central en este vínculo entre Legislativo y Ejecutivo. La forma de hacer política del feminismo nos impuso a nosotras, a las mujeres políticas en la Cámara de Diputados, una construcción que fue previa a la ley del aborto y es posterior a la ley de aborto, y me parece que no solamente tiene un sentido importante para esta ley, tiene un sentido importante para la transformación de las sociedades en nuestra región, ¿no? De sociedades machistas y patriarcales en sociedades más equitativas e inclusivas. Y esta forma de construcción es una forma de construcción transversal, multipartidaria y horizontal. Y todas estas cosas se tienen que dar y no son de generación espontánea, hay que construirlas. Una de las cosas que yo más valoro de toda esta construcción es que aprendimos a respetarnos entre nosotras y a tener esa sororidad, esa confraternidad que nos permitía separar nuestra agenda, unirnos en nuestra agenda y poder, en los momentos en que la lucha nos unía, dejar de lado diferencias que son, en muchos casos, muy grandes en otros temas. La alianza multipartidaria y transversal en la Argentina incluía desde los partidos más identificados con uno de los extremos ideológicos como con el otro, recorriendo todo el espectro ideológico de la Argentina. Mujeres de todos los partidos políticos formamos parte de esta construcción, respetando 3 reglas básicas. La primera, el respeto.
La segunda, el reconocimiento de la otra, porque éramos casi todas mujeres, aunque había algunos varones, el reconocimiento democrático y pluralista de que el otro tiene algo para aportar en esta construcción. Y la tercera es la horizontalidad. Yo recuerdo que en muchos casos, y tenía que ver con que a veces a uno le toca protagonizar algo, a mí me tocó protagonizar el cierre del 2018, por ejemplo, pretendían transformar en algo más personal, y siempre intenté, en mi caso, pero sé que lo hicieron todas, no, vamos varias, hablamos varias, no es una. No hay una más importante que la otra, ¿no? Y también pasó lo mismo cuando en el 2020 el protagonismo lo tenía el ahora oficialismo. Nos hicieron partícipes a las diputadas de la oposición en igualdad. Esa horizontalidad me parece que ayudó muchísimo a que se sostuviera en el tiempo y se sigue sosteniendo al día de hoy con otra gran cantidad de leyes, que en el Congreso argentino no es fácil, la sociedad argentina está muy dividida, pero en estos temas seguimos manteniéndonos unidas porque tuvimos esta capacidad, así que también me parece que es una experiencia que invito, si hay aquí legisladoras y legisladores de otros países de la región, a que hagan este ejercicio político que además enriquece otras partes de nuestra experiencia. Y por último, diría como experiencias, sancionar una ley tan controvertida en nuestras sociedades latinoamericanas requiere mucha estrategia. No es generación espontánea, no son decisiones que se toman, digamos, a la mañana, requiere mucha estrategia. Y esa estrategia requiere coordinación y trabajo donde cada uno aporta lo que sabe. Nosotros preparamos las audiencias, nosotros preparamos los ejes del discurso y nosotras nos dimos cuenta cuando le estábamos cerrando y esto no estaba penetrando y cuando habíamos ido por un camino que era de un ataque muy sencillo e inmediatamente teníamos que tener reflejos para cambiar el argumento. Y les voy a poner 2 casos nada más que nos sucedieron, son parte de nuestra experiencia y creo que sirven para no replicarlas en otros casos. Nosotros iniciamos el debate en diputados en el 2018 sosteniendo una cifra que eran los 350.000 abortos que existían en la Argentina, según las estimaciones científicas, por supuesto, de las que teníamos disponibles. Ese número era cuestionado justamente por tratarse de estimaciones, porque no podíamos tener detrás de ese número un papel, un registro, nombre de las personas, ¿no? Y entonces se había vuelto en algo que nosotros lo entendíamos una fortaleza, porque mostraba la dimensión del problema, en una debilidad, porque no podíamos sostenerlo frente al ataque con documentos públicos que lo avalaran. Entonces cambiamos la estrategia y empezamos a hablar de las 50.000 mujeres hospitalizadas por año en la Argentina. 50.000 era un número enorme también, pero era un número que estaba registrado, que obraba en el Ministerio de Salud y en cada hospital público. Esas mujeres tenían nombre y apellido y habían entrado por eventos obstétricos vinculados al aborto. Fue mucho más importante porque ese número ya no pudo ser controvertido por quienes se oponían, no por la magnitud del problema, se oponían por temas de conciencia, por otras ideas, pero que utilizaban la vulnerabilidad de una estimación para enfrentar nuestro argumento. En el segundo debate, aprendimos de cuáles habían sido los argumentos ganadores del Senado. Nosotros perdimos en el 2018 la ley en el Senado, y cuando la ley pasó al Senado, los argumentos cambiaron de los números y la estadística, porque habíamos nosotros logrado sostener con datos concretos la estadística de las hospitalizaciones, por argumentos de índole constitucional y convencional, que fueron los argumentos más fuertes y más sólidos en los cuales se basó el rechazo a la ley en el 2018. Por ende, en el 2020, nosotros teníamos 2 ejes: sostener los ejes sanitarios con datos, con muchos médicos que fueron a hablar, con muchos especialistas que estuvieron explicando las razones sanitarias, pero también convocar a los organismos internacionales en los cuales, de seguimiento de los tratados internacionales, a los especialistas en derecho constitucional y sofisticar
todos nuestros argumentos jurídicos, que claramente esta vez no pudieron ser rebatidos porque tuvieron muchísima mayor contundencia que lo que habíamos podido expresar en el año 2018. Aprendimos, mejoramos los argumentos, y por supuesto, con los otros elementos que se dijeron, teníamos la marea verde, teníamos el consenso político y tuvimos un ejecutivo que impulsó en el 2020, y esto siempre lo reconozco, este proyecto y ayudó a su sanción, y esto nos permitió tener una cantidad de votos que no solo nos alcanzó para aprobar el proyecto en ambas cámaras, sino que se aprobó con una mayoría holgada, que es lo que hoy nos va a permitir sostener este proyecto que, como ustedes saben, no termina el día de la sanción, sino que ese día comienza una segunda etapa que es el ataque legal para tratar de frenar la aplicación de esa ley. Nosotros lo estamos sufriendo, tenemos embates en las últimas horas en la Argentina muy fuertes, pero también estamos muy seguras que nuestros argumentos jurídicos son sólidos, sanitarios son sólidos, pero además tenemos una gran legitimidad democrática que lo dan una ley que no pasó por un voto, sino que tuvo una mayoría contundente en ambas cámaras del Congreso. Muchísimas gracias y quedo a disposición por cualquier consulta. Muchas gracias, Silvia. Como bien mencionabas, esto fue posible por un conjunto de razones, pero además tiene una historia larga que empieza con el involucramiento de los partidos políticos, las mujeres políticas de algunos partidos, ya desde la década del 90, cuando se unieron para sancionar la ley de cupo, donde el radicalismo y el peronismo lograron esa primer gran conquista, desde donde se luego encadenaron tantas más. Y esta articulación de la política atravesó todos los partidos políticos, y acá nos acompañan dos enormes referentes de dos de estos partidos políticos, pero más que eso, alianzas políticas que no comparten muchas cosas, pero comparten todo lo importante en la agenda feminista. Mónica Macha es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en el bloque Frente de Todos, preside la Comisión de Mujeres, Diversidad de la Cámara de Diputados, preside también la mesa ejecutiva de la conducción de Nuevo Encuentro Buenos Aires, el partido Nuevo Encuentro Buenos Aires, e integra la mesa de conducción nacional de ese espacio político. Mónica, placer enorme que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que me parece bien interesante el proceso y la presentación de Silvina, porque claramente hay ahí marcadas mucho del proceso, mucho de lo que tal vez está puesto, digo, ahí en palabras, en conceptos, bien interesante también como un recorrido para tenerlo siempre presente. Bueno, entre lo que planteó Silvina y lo que recién decía Silvia, yo creo que hay como mucho ahí para poder seguir ahondando, pero hay como una estructuración, ¿no?, de una propuesta o de un aprendizaje. A mí me parece interesante la idea del aprendizaje, porque en verdad eso fue, y un aprendizaje que además, en la medida que lo vamos transitando y vamos corrigiendo las cosas que nos parecían que no estaban bien encaradas o que no nos convenían en ese momento, las íbamos cambiando. A mí me parece interesante como tal vez hacer hincapié en algunas cuestiones que siento como que están no dichas, o que están muy así como por arriba, y me parece interesante en un encuentro de estas características poder profundizarlo, ¿no? Porque también ahí, en esas cuestiones no dichas, también está lo que nos ha hecho tan fuertes en este proceso y en los que vienen, ¿no? Hoy estamos discutiendo otros proyectos de ley como cupo laboral travesti trans, o ayer tuvimos una reunión con periodistas argentinas y estamos hablando sobre la posibilidad de avanzar con la sanción de la ley de equidad en medios de comunicación. Entonces, o sea, esto continúa, ¿no? Nosotros siempre supimos y siempre lo planteábamos, en esta idea donde el proyecto de IBE era de algún modo un primer objetivo que iba a dar lugar a otras discusiones y que iba a cambiar la cultura de la Argentina. Yo creo que en ese proceso estamos. Pero para llegar a esa situación, para poder llegar a la sanción de la ley,
claramente tuvimos que ir armando esas estrategias, este permanente mirar lo que íbamos haciendo, pero día a día. O sea, Silvia hoy recién contaba, bueno, cómo fuimos cambiando, cómo estábamos al tanto de cada exposición, y que si alguna veíamos que algún argumento no nos convenía fortalecerlo y nos convenía por otro lado, esas reuniones eran casi 3 veces por semana, o sea, después de cada una de las reuniones informativas que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche, 10 de la noche, nos quedamos para ver también dónde había que ajustar, o sea, como un acompañamiento muy cuerpo a cuerpo y muy detallado, porque entendíamos que esa discusión y este debate que se estaba generando en la Argentina, o se estaba profundizando, porque no se genera ahí, ya venía de antes, pero se profundiza en esos contextos, bueno, necesitaba de ese tipo de acompañamiento. O sea, que eso también, digo, me parece que esas horas mujer de estar pensando, de estar viendo por dónde, de buscar esas alianzas y con quién hablamos y cómo hacemos, y que necesitamos que tal persona venga a hablar de tal argumento y lo buscábamos y finalmente esa persona estaba hablando del argumento como necesitábamos. Me parece que es parte también de toda esa estrategia que nos fuimos dando. Que hubo, Silvia decía recién lo de la discusión sobre la paridad y la posibilidad de contar con esa ley, hubo ahí como una primer cuestión donde se comienza a armar este espacio de las sororas. Yo creo que ahí hay una incipiente estrategia transversal, ya no solamente en relación a encontrarnos y saber que estamos de acuerdo, sino ponerlo en acción, ¿no? Pasar de ese momento del debate y de los conceptos a la acción. Creo que ahí también hay como un lineamiento que tiene que ver con la estrategia que nos dimos en el Congreso. Después coincido como se retomó el tema de la ley de cupo, yo creo que ahí hay también instancias que fueron permitiendo que más compañeras y más mujeres estemos en estos lugares de decisión y legislativos. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad me parece también que es parte de esas consecuencias, ¿no? De esa militancia. Y en todo caso, lo que a mí me interesaba tal vez remarcar es cómo se construye la transversalidad. O sea, nosotros estamos hablando de la transversalidad en el tema en el que coincidimos, y como decía Silvia también, hay un montón de otros temas en los que no coincidimos. De hecho, claramente somos de partidos políticos distintos. Entonces, me parece que ahí algo que hubo y que mantuvimos y mantenemos cuando necesitamos mantenerlo, tiene que ver con un acuerdo que a veces es más implícito, a veces es más explícito, pero es no negar nuestras diferencias. Nosotras no, al contrario, es parte también de nuestro análisis. Cuando tenemos que pensar en avanzar en un dictamen, en una ley o en otros proyectos, y que con el tema de IBE se puso muy de manifiesto, es decir, bueno, estas diferencias las tenemos. Hay quienes se agarran también de esas diferencias, porque también cuando la oposición a un tema tan polémico es tan visceral, también nosotras recibíamos algunos embates en nuestros propios bloques de cómo generábamos este tipo de alianza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es interesante poder tener en cuenta esto, porque para nosotros son las primeras experiencias muy fuertes, que además nos fortalecen, digo, fuertes las experiencias y fuertes también el poder atravesarlas, aún en 2018 cuando después no logramos la sanción en el Senado. Pero esa cuestión de poder poner sobre la mesa, digamos, casi todo, no digo todo porque todo es como una palabra muy fuerte, pero casi todo sobre la mesa, y desde ahí poder también pensar esas estrategias. Entonces, creo que ese es un punto que me parece interesante destacar. Y la otra es que creo que también se han dado procesos de modo simultáneo, como, no sé, a mí tenía la sensación, lo viví mucho con Ni Una Menos, ¿no? Como que distintas compañeras y distintas organizaciones venían trabajando con el tema de violencia por motivos de género y buscando estrategias y teniendo tal vez los primeros recorridos y las primeras experiencias en gobiernos locales sobre todo, y en algunas provincias también, pero venían como desperdigadas, como que estábamos, y de repente Ni Una Menos fue un grito unificador, pero ahí también aparece la acción. O sea, todas estábamos de acuerdo por qué estábamos haciendo esa marcha y por qué nos sumábamos a esa convocatoria. Faltaba, ahora se me vino a la cabeza la del significante vacío, pero faltaba la idea, o sea, esa situación que de repente nos hacía encontrarnos
con nuestras diferencias también, pero sí con muchas cuestiones en las que fuimos construyendo un pensamiento en común. Creo que IBE fue también otro tema que acumula en ese sentido. Y que en este proceso de situaciones en simultáneo, la visibilización de la marea verde, yo creo que nos impactó a todos. O sea, esperábamos acompañamiento, habíamos trabajado muchísimo para que los centros de estudiantes estuvieran, también ese es otro tema súper importante, que lo laburamos, bueno, esto que decía Silvia, con actrices, con periodistas, con algunas personas claves que también tienen un rol en los medios de comunicación, y las estudiantes y los estudiantes. Todo lo que significó el trabajo con los centros de estudiantes para que también sean parte de esta estrategia política y de movilización, pero lo que sucedió después nos desbordó. O sea, realmente el nombre de Marea Verde es bien interesante porque es eso, es desbordante y avanza y arrasa. Entonces creo que en ese sentido también me parece interesante poder traerlo porque de algún modo creo que es un ejemplo o un efecto que me parece que habla mucho de la política argentina, que va más allá inclusive de la discusión sobre la IBE. Me parece que hay un modo de movilización que está transicionando, que se está transformando, y que bueno, estamos quienes nos sentimos parte de un partido político, una orgánica, una militancia con estas características, que vamos cambiándola, por supuesto, digo, la posibilidad de que hoy más compañeras estén al frente de las conducciones de los partidos es bien interesante también. Ahora, creo que también se está dando otro suceso, otro fenómeno social, y creo que viene de mano de las mujeres, de las personas más jóvenes, mujeres, lesbianas, varones trans, travestis, varones cis, varones maricas, digo, todas las identidades de géneros que ya no tienen esta discusión que tenemos en nuestra generación, o esta necesidad inclusive yo me escucho nombrando a todas las identidades, pero porque entiendo que para mi generación es importante poder nombrarlas, pero también entiendo que para las generaciones que son más jóvenes, que vienen atrás, o que vienen, no sé si atrás, al costado, adelante, que estamos compartiendo esta era, vienen con otro discurso y con otra posición sobre los géneros. Entonces, creo que ahí hay también una transformación política, generacional, y una discusión, y la posibilidad de dar una discusión tan importante como la del aborto legal, seguro y gratuito. Yo creo que para la Argentina, más allá de quienes estén en contra, digo, esto creo que ya es más general, nos encuentra dando un debate con más honestidad, haciéndonos cargo de cosas que tal vez estaban escondidas, acalladas, silenciadas, y que por supuesto eso se soportaba sobre la vida y la muerte de muchas mujeres que no tenían otra alternativa, y que todo esto hoy sale en las discusiones. Me parece que eso también es un grado bien interesante de honestidad de los temas sociales y culturales, sanitarios que tenemos que poder discutir. Creo que está pasando lo mismo con violencia por motivos de género, creo que ahí también hay una instancia que viene también con otro recorrido, pero creo que en estos tiempos, en estos años, esa discusión también se ha vuelto un poco más cuidada, un poco más sutil, pero al mismo tiempo más honesta y más real, ¿no? Y quitando prejuicios. Me parece que esto es bien importante también, ¿no? Cuando hacemos un miramiento sobre determinados modos de referirse a una mujer que ha muerto en el marco de un femicidio, hay como un cuidado bien que se ve, digamos, que yo lo percibo, lo veo además en los medios de comunicación, como que de algún modo nuestra vigilancia epistemológica también da sus frutos, y esto me parece que es una construcción social del feminismo y el transfeminismo también. Bueno, un poco así, cuestiones que me fueron surgiendo después de escuchar a Silvina y a Silvia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mónica, muchas gracias a ambas. Agradecemos todos los comentarios, felicitaciones, saludos del chat.